Bien, vamos a ir arrancando. Seguramente se va a sumar alguno más en el transcurso de estos minutos, pero en honor a los que llegaron temprano, vamos a ir arrancando, me voy presentando y voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Y siguen sumando algunos más. ¿Ven la pantalla correctamente? ¿Alguno que me ayude desde el chat? Sí, sí, señor. ¿Se ve? Perfecto, muchas gracias desde el chat. Y si es con la voz, mejor. Muchas gracias. Bien, entonces, bienvenidos todos. Mi nombre es Diego González. Soy parte del equipo de Impala. Nosotros trabajamos en lo que es transformación organizacional y orientada básicamente a lo que es, o en los últimos años, orientado casi exclusivamente a lo que es agilidad y a la transformación de las organizaciones, utilizando la agilidad como un medio, ¿no? Como un medio para esa transformación. Entonces, hoy lo que vamos a hablar, o lo que quiero compartir con ustedes, eh, son algunas conclusiones, algunos aprendizajes, algunas experiencias que hemos ido recopilando en estos años de implementar agilidad a nivel organizacional, ¿no? Saliendo de lo que es el área de sistemas y yendo a implementar agilidad en todo el negocio o en una parte del negocio que no tiene que ver con IT, que es el desafío mayor que tenemos hoy, cómo algo que nace para el desarrollo de software se convierte en una herramienta o en un marco de referencia o en una cultura para otras partes de la organización o para la organización toda. Y acá, desde el título, cuando pensaba en esta charla, digo, nosotros encontramos una vinculación muy grande en el propósito con la efectividad y con el éxito de una implementación de agilidad en una organización, a nivel organizacional. Creemos que el propósito es un punto clave, por eso está en el título. Y también, spoileo lo que voy a hablar después, pero encontramos un gran desafío que tiene que ver también con cómo llevamos ese propósito que muchas veces está definido y es comunicado y está muy bien escrito a la acción cotidiana, a que cada una de las personas de la organización lleguen a vivir ese propósito o que ese propósito sea la guía de sus acciones cotidianas. Entonces, por ese lado vamos a andar hoy. Ahí como está escrito en la pantalla, soy Scrum Master certificado, Agile Coach certificado y además tengo una maestría en coaching y cambio organizacional de la Universidad de El Salvador de aquí de Buenos Aires, que la hice antes de todo esto, antes de empezar a meterme en el mundo Agile, pero después cuando empecé a trabajar en esto me hizo mucho sentido. ¿Por qué? Digo, porque cualquier transformación que nosotros hagamos en una organización o en un equipo con agilidad requiere un cambio cultural. Y un cambio cultural requiere también que haya un cambio de mindset, y lo vamos a ver también ahora. Y el cambio de mindset no sucede solo ni por la fuerza, el cambio de mindset es un proceso. Así que vamos a estar hablando de todo eso hoy. Eh, como les decía, yo soy parte de Impala. En Impala tenemos un propósito que nos guía y la palabra propósito es una palabra que está muy en primer plano y que tiene que ver con inspirar y acompañar a organizaciones en que produzcan cambios con propósito, ¿no? Que el cambiar no sea el cambio por sí mismo o por una moda, sino que tenga que ver con un propósito, con una transformación real. Y para arrancar, no sé si se acuerdan de esta película de Spider-Man, que una de las frases que le dice el tío a Peter Parker es: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y a nosotros nos gusta pensar que una gran implementación de agilidad requiere una profunda vinculación con el propósito. Eh, el propósito lo vemos en el centro y desde el centro expandido, irradiado a toda la organización, y no solo a toda la organización, sino a todo lo que hagamos, todo lo que hacemos para que ese cambio, esa transformación suceda. Ahí se sigue sumando gente, bienvenidos a todos los que se van sumando. Eh, entonces, una implementación de agilidad organizacional, ¿sí? No en un equipo simplemente, sino en una organización, tiene un gran impacto, tiene un impacto grande y por eso requiere una gran responsabilidad.
Y una de esas responsabilidades tiene que ver con que esté claro y esté vinculado con un propósito. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos encontrando en las diferentes implementaciones y lo que vamos, no solo en implementaciones nuestras, sino cuando vamos conversando con colegas y cuando vamos compartiendo estas charlas y cuando vamos haciendo benchmark para cuáles son las mejores prácticas y demás? Nos encontramos algunos dolores que están en las organizaciones que encaran una transformación y son recurrentes, son comunes. Y muchas veces es que lo que nos encontramos es que la moda de la agilidad, el buzzword, esta palabra de moda que es agilidad y que está en todos lados, eh, nos lleva a querer ser ágiles y muchas veces sin saber para qué, ¿no? Y esto, en diferentes conversaciones, una de las cosas que nos encontramos es que los ejecutivos, sobre todo, se sienten en la obligación de ser ágiles, o porque la casa matriz lo pide, o porque el resto de las organizaciones lo piden. Las grandes empresas todas tienen procesos y equipos ágiles. Las pequeñas y medianas empresas empiezan a ver que los colegas empiezan a hablar de agilidad, empiezan a implementar agilidad. Entonces tenemos que estar ahí. Como responsabilidad estratégica tenemos que ser ágiles también. Y muchas veces no sabemos qué quiere decir ser ágiles. Y confundimos muchas veces la agilidad con la velocidad, o con que las cosas sucedan rápido. Entonces, este es uno de los dolores que vamos encontrando. Y otro es, esperen, ¿ocurre esto? Ahí está, sigo sumando gente. Nos encontramos con que la transformación, aunque empiezan transformaciones, o están en transformaciones también, donde suceden dos cosas, ¿no? Donde no está claro qué es lo que vamos a ir a buscar y para qué hacemos una transformación hacia la agilidad, y tampoco está claro o hay conciencia de esto qué implica. ¿Cuál es el costo? Puse ahí, ¿no? ¿Cuál es el costo en sentido amplio? ¿Cuál es el costo de dolores, de golpes que vamos a recibir, de frustración con la que nos vamos a encontrar? ¿Y cuál es el costo de la gente que se va a ir? ¿Sí? Eh, al priorizar cuáles son las cosas que vamos a dejar de hacer, que era nuestra zona de confort y que no las vamos a hacer más. Entonces, todo eso tiene un costo y sobre todo, sigo sumando gente, y sobre todo para aquellas personas que hacen más tiempo que están en la organización o que están más acostumbradas a una estructura que es la que en la que vienen funcionando. Como ustedes saben, una de las cuestiones, una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos es cambiar los hábitos, ¿no? Nos lleva mucho trabajo, mucha intención. Entonces, en una transformación hacia la agilidad, una de las primeras cosas que son necesarias y que tenemos que hacer es cambiar los hábitos. Para cambiar los hábitos tenemos que tener la intención de cambiar hacia un mindset diferente. Entonces, dos pain points que nos encontramos son que muchas veces no se sabe bien para qué estamos haciendo agilidad o qué es la agilidad, y otra es que no sabemos, no tenemos claro ni transmitimos claramente cuál es el valor esperado de este esfuerzo, porque cambiar la cultura es un esfuerzo, y no tenemos sensibilidad de cuál es el costo, ¿no? ¿Y eso a qué nos lleva? Que implementamos equipos Scrum muchas veces, ¿sí? Pero no deja de ser una fachada. No deja de ser, como lo decimos algunas veces, un barniz de agilidad. Le ponemos una fachada a la organización con equipos que tienen Scrum Master, Product Owner, que iteran, que tienen sprint, pero que en realidad las decisiones se siguen tomando de la misma manera, las priorizaciones se siguen haciendo de la misma manera, las siguen haciendo las mismas personas, y que el equipo no está empoderado y no es autogestionado como debería ser. Entonces, cuando nosotros llevamos esto a una organización, en general, cuando decimos tenemos que cambiar, tenemos que hacer agilidad organizacional, todo esto empieza a jugar en contra y por debajo a la cultura en detrimento del cambio, ¿no? Nosotros entendemos agilidad organizacional como una capacidad que se desarrolla en la organización de poder entregar resultados continuos, ¿sí? A través de productos, servicios brindados al cliente, y una habilidad de mantenerse aprendiendo. Y que esto no es menor. Digamos. La agilidad lo que dice es, eh, basémonos en el empirismo, aprendamos, asumamos que no sabemos, que estamos en un contexto complejo, y para eso es la agilidad, que estamos en un contexto complejo de incertidumbre, donde no tenemos todas las respuestas.
Y los que no tenemos toda la respuesta es desde el primero al último, desde el que está más arriba en la pirámide hasta el que está más abajo. Entonces, necesitamos cambiar nuestro mindset a un mindset en el cual constantemente nos mantengamos aprendiendo y como organización nos vayamos reinventando. Y eso para los que estamos en agilidad nos cuesta un montón, lo digo en primera persona, esto de mantenerme aprendiendo, no creer que ya lo sé, que ya alcancé el conocimiento y estar abierto a cambiar. Imagínense para los que no están trabajando con agilidad ya o que no hicieron voluntariamente ese cambio de mindset. Cuando vamos a una organización como Scrum Master o como Agile Coach, uno de los grandes desafíos que nos encontramos y que tiene que estar mapeado cuando nosotros diseñamos una transformación organizacional es justamente eso. Es la reticencia al cambio o la dificultad de algunas personas para cambiar y sobre todo las motivaciones al cambio. ¿Qué motivación le vamos a dar a esas personas para que dejen de lado el mindset con el que venían y adopten, adquieran o se sumen a un mindset nuevo, de algo nuevo que implica dejar de hacer las cosas como las veníamos haciendo y hacerlas diferentes? ¿Sí? Mal o bien, hacer las cosas como las veníamos haciendo nos trajo hasta donde estamos. Entonces, generalmente las personas cambiamos o por una crisis, o por una necesidad, o por una oportunidad. ¿Sí? Me parece que nosotros como Agile Coaches o como embajadores de agilidad, estemos en la parte de la organización que sea, en cualquier jerarquía o en cualquier rol, si estamos convencidos de que la agilidad aporta valor, nos podemos convertir en embajadores de la agilidad y transmitir estos beneficios o estas oportunidades que nos plantean las metodologías ágiles, la agilidad en general o los marcos de trabajo ágiles. ¿Sí? Yo continúo, pero cualquiera que quiera hacer una pregunta, abre el micrófono, pregunta en el chat. Está bueno si es una conversación también. A mí me gusta más la conversación que el monólogo, aunque me gusta también hablar. Así que yo sí. Elementos de agilidad organizacional. Digamos, la agilidad organizacional es una capacidad que se desarrolla dentro de una organización y que se va... Perdón, no es que es algo que se desarrolla. Si vamos a la metáfora de organizaciones como seres vivos, es algo que se desarrolla, pero que también es algo que se cultiva, ¿no? Que permite el crecimiento. Entonces, si nosotros queremos cultivar agilidad organizacional dentro de nuestra empresa o de nuestra área de influencia, tenemos que tener en claro, o si estamos en el diseño de qué hacer, de cómo hacer para transformar una organización, que hay una responsabilidad ineludible del equipo estratégico. Insisto, hay una responsabilidad ineludible del equipo estratégico. ¿Sí? Nosotros no podemos tener equipos estratégicos que quieran o que pretendan que el cambio lo hagan otros. ¿Sí? Porque he participado en transformaciones o en iniciativas de agilidad con ese marco y la verdad que es mucho más difícil, es mucho más costoso y no se llega a buen puerto. Podemos hacer áreas ágiles, pero que cuando la organización no está y el nivel estratégico no está comprometido, terminan siendo silos ágiles, ¿sí? Células que funcionan como agilidad, pero no hay agilidad organizacional, ¿sí? A escala, sea que implementemos o no algún marco a escala, digamos, pero no hay una cultura ágil. Entonces, también nos encontramos con que algunos ejecutivos dicen, bueno, declarado o solapadamente, cambien ustedes las alas del avión, nosotros estamos demasiado ocupados piloteándolo, ¿no? A mí me gusta una frase que se la tomé prestada a otro Agile Coach que escuché una charla y decía que los ágiles sean los otros, ¿sí? Ustedes que están allá empujando el lápiz, como se dice acá en Argentina, que están en la parte operativa, sean ágiles ustedes. Nosotros estamos ocupados con otras cosas. Bueno, no, la verdad que no. Necesitamos un compromiso de que los sponsors sean el nivel estratégico. ¿Por qué les parece esto? ¿Por qué les parece que necesitamos al nivel estratégico estrechamente vinculado con la decisión de ir hacia la agilidad? Que necesitan un respaldo. Un respaldo en las decisiones. Yo decía recién, cuando hay un barniz de agilidad,
las decisiones las siguen tomando los mismos y no hay visibilidad, ¿sí? Como vos decís, Davidson, necesitamos un respaldo. Necesitamos que aquellos impedimentos que vamos encontrando para la transformación haya un nivel lo suficientemente alto, ¿sí? Y de compromiso para que se destraben. Perfecto. Otro elemento de la agilidad organizacional es un liderazgo que se pone al frente del cambio, que se pone al frente de ese cambio que quiere ver en su gente, que guía a las personas, pero que recorre primero el camino. Yo cuando me formé como coach, hace ya casi 8 años, eh, me acuerdo que el director de la maestría que hice, la primera clase nos dijo, ustedes no pueden pretender ser coaches si no se coachean a ustedes mismos. No pueden acompañar a otras personas en vivir una experiencia y en realizar una transformación que no la realizan ustedes mismos. Y a mí eso me quedó marcado. Y creo que, y por eso pongo esto acá, porque como líder en una organización que va hacia el cambio, hacia la transformación, y ya sea agilidad o no, pero como líder que quiere transformar una organización, primero tengo que transformarme a mí mismo y eh, ser punta de lanza, mostrar con el ejemplo ese cambio que queremos ver en nosotros. Este es un tema sumamente importante. Y por otro lado, los líderes deben tener el valor, ¿sí? El coraje. ¿Sí? En agilidad hablamos mucho de valor percibido, del valor del incremento que estamos generando, pero tiene mucho de valor asociado con coraje, ¿no? De decir que no sé, de decir, y fíjense qué paradoja, ¿no? Porque la agilidad justamente es desarrollar o encarar desafíos para los cuales no tengo una respuesta predictiva, ¿sí? Entonces, cuando desde el liderazgo se decide avanzar en agilidad, estamos diciendo que no sabemos. Como líderes estamos diciendo que hay una situación, hay un contexto, hay un negocio, hay un segmento, hay una industria que está planteando desafíos que no sé cómo resolverlos. Ahora, muchas veces hacemos de cuenta como que eso no pasa. Entonces, para que haya agilidad organizacional, necesitamos que los ejecutivos estén involucrados o que el liderazgo esté involucrado, que los líderes se pongan al frente de ese cambio y que tengan el valor de decir, no sé, vamos a descubrirlo, que es la iteración y el empirismo que propone agilidad, ¿verdad? También otro de los elementos que a mí me gusta hablar siempre es que necesitamos coherencia. Necesitamos coherencia. Y nosotros como sponsors, como las personas que proponen la agilidad, o como Agile Coaches, o como Scrum Master, o como Product Owner, o como líderes de proyectos que quieren ser ágiles, necesitamos ser coherentes. Y ser coherentes con algo que es sumamente visible. Digamos, la agilidad y lo que nosotros proponemos desde el discurso de la agilidad es que necesitamos ser adaptativos. Ahora, cuando establecemos las métricas, cuando seteamos los objetivos, cuando le pedimos resultados a las personas que trabajan con nosotros, buscamos respuestas predictivas. Buscamos que nos aseguren los resultados, que nos aseguren los indicadores. Entonces, ahí la agilidad nos invita a abrazar esa incertidumbre y aprender haciendo. Tenemos que ser sumamente rigurosos con esto, con aprender haciendo. Con cada cosa que hagamos sea un aprendizaje y que ese aprendizaje sea incremental, ¿sí? Pero tenemos que ser coherentes también con esta realidad de que estamos encarando desafíos adaptativos, que no le podemos pedir a la gente que trabaja con nosotros o a los equipos que estamos acompañando que nos den respuestas predictivas y concluyentes, ¿sí? Incluso ayer estaba trabajando en un cliente con un equipo donde el Product Owner le pedía al equipo Scrum datos concretos. Y el equipo le decía, pero no sabemos, tenemos que probar. Entonces lo que surgió fue hacer un piloto. Y eso es entender cómo funciona agilidad y ser coherente, ¿sí? Porque muchas veces lo que nos encontramos es que cuando los números empiezan a apretar, ¿sí? Cuando el presupuesto que estaba previsto para el año no se alcanza o no se alcanza de la manera que se esperaba, empezamos a buscar respuestas cada vez más predictivas. Y el cerebro, cuando nos pasa eso, cuando estamos en aprietos, lo que busca son las respuestas que ya le resultaron en el pasado, no probar cosas nuevas, sino buscar respuestas que ya sirvieron en el pasado. Con lo cual tenemos que estar muy atentos a no caer en esa trampa de nuestro propio cerebro de declarar, buscar respuestas adaptativas, pero
buscando respuestas predictivas. El desafío y la necesidad con lo que tiene que ver con la coherencia en el proceso es cerrar el gap entre lo que queremos lograr y lo que estamos haciendo hoy. Esto es muy de coaching, pero llevando la disciplina del coaching al allá del coaching y trabajando con ejecutivos que están implementando agilidad organizacional, digamos, la brecha de realidad entre lo que dicen que buscan y lo que hacen, y ahora lo voy a decir en primera persona, la brecha de realidad entre lo que digo que busco y lo que me planteo para el año y lo que me planteo para mi rol y lo que hago, siempre existe. No hay una brecha que no hay una situación en la que no existe una brecha entre el decir y el hacer, ¿sí? Entonces, como Agile Coaches y como Scrum Master y como sponsor de agilidad, necesariamente tenemos que poner sobre la mesa la agilidad lo que nos dice. Transparentémoslo. Cuando esa brecha existe, hagámosla transparente y trabajémosla, ¿sí? Otro de los elementos constitutivos, desde mi punto de vista, de la agilidad organizacional es el foco del momento cero, ¿sí? El foco del momento cero. Y el foco del momento cero se vive a través de la estrategia, ¿no? De una estrategia que inspiracional, una estrategia que inspire. Y cuando yo escribía esto, y digo escribía, les voy a contar después, pero pronto, en un par de meses, estará saliendo un libro específicamente sobre agilidad organizacional que estoy escribiendo con mi socio. Cuando pensaba y escribía en esto, digo, ¿es posible que una estrategia organizacional inspire a la gente? ¿Qué creen? Que sí, algunos me dicen que sí. A ver, voy al chat. A full, sí, perfecto. Me encanta. Son muy positivos todos los que están participando hoy. Esperaba algún no. Debería, ahí Alejandra Berti dice debería, yo estoy más por ese lado, pero digo, sí, una estrategia puede inspirar, pero no necesariamente va a inspirar a toda la organización, ¿no? Néstor ahí que está trabajando con equipos ágiles en YPF, una organización de 22.000 empleados. Digamos, es difícil que, creo que, o sea, yo los años que trabajé en YPF eran 22.000, no sé cuántos son ahora, pero digo, es difícil que toda organización o todas las personas de la organización se sientan inspiradas por una estrategia. Ahora, eso es un hecho. Pero sí, cuando nosotros desarrollamos esa estrategia, tenemos que pensarla para inspirar, ¿sí? Tiene que tener un factor de inspiración. ¿Por qué? Porque no todos se van a inspirar, pero lo más probable es que un gran número se inspire. Y ese gran número que se inspire van a ser los que hagan la diferencia en los resultados de la organización. Un desafío gigante es que una estrategia esté comprendida por todos. ¿Qué quiere decir que una estrategia esté comprendida por todos? Digamos, que esté hecha de una manera sencilla para que todos entendamos a dónde apunta, para que no esté enfocada solamente en el cliente o en los consumidores para entender qué es lo que estamos ofreciendo, sino que la estrategia esté pensada para que la comprenda desde el primero al último de la organización. Y no solamente comprendida por todos quiere decir la manera en que la escribo y la describo, ¿sí? Sino que tiene que ver también cómo hago el deployment de esa estrategia, cómo la bajo a resultados concretos. Entonces, definir una estrategia no solo es definir una estrategia, es definir una estrategia, es definir objetivos, es definir entregables, es definir esos objetivos, esos entregables, cuál es el valor que van a aportar, quiénes los van a hacer, cuándo lo vamos a hacer. Es decir, tener un plan bajado y aterrizado lo suficientemente a tierra para que vincule esto que está acá arriba, abstracto de estrategia, y la acción cotidiana de las personas que llevan adelante, ¿verdad? Es vincular una estrategia comprendida por todos, no solo es cómo lo digo y cómo la escribo, sino es que esté linkeada de punta a punta, de la punta de la pirámide donde se define hasta la base de la pirámide donde aborda a toda la organización, ¿sí? Y comunicada hasta el cansancio. Una estrategia comunicada hasta el cansancio. ¿Qué quiere decir? Y ahí me quedé parado porque me quedó cansancio con una falta de ortografía. Bien. Comunicada hasta el cansancio, ¿qué quiere decir?
entre lo que decimos y lo que el otro escucha, y acá vuelvo más para mi parte de coaching, entre lo que nosotros decimos y lo que el otro escucha hay un mundo de interpretación, ¿no? Ahí también hay una brecha. ¿Por qué? Hay una brecha, hay una brecha porque cada uno interpreta lo que escucha desde quién es, desde su modelo mental, desde sus experiencias, desde sus habilidades, de sus intereses, de dónde tiene puesto el foco, ¿no? Entonces, necesariamente, cuando nosotros en una organización que se está queriendo transformar hacia la agilidad, que está queriendo cambiar su cultura a una diferente basada en agilidad, eh, necesariamente vamos a comunicar, algunos hacen más, otros menos, pero no podemos evadir eh, el hecho de que va a haber múltiples interpretaciones y que no todas ellas, y yo diría un gran número de ellas, van a ser interpretadas en líneas o vías diferentes a la que nosotros esperábamos o a la que nosotros queríamos. Entonces, un punto sobre la comunicación es que tenemos que tener en cuenta este gap de interpretación, que la comunicación, el factor clave de la comunicación es que es subjetiva, que tiene una interpretación del sujeto que escucha. Entonces, cuando diseñamos y definimos un plan de comunicación, tenemos que tener esto. Con lo cual tenemos que comunicar mucho, simple, de la manera más llana posible. Y recién dije mucho, les voy a decir muchísimo. Tenemos que comunicar hasta el cansancio. Tenemos que comunicar, ¿por qué? Porque los espacios que dejamos en blanco, los espacios que no comunicamos, donde no damos información, se genera interpretación, ¿sí? Y la interpretación, como dije hace unos instantes, queda del lado de quien escucha. Entonces, para que el foco en esta transformación organizacional o en el proceso que estamos viviendo, quizás no estamos diseñando un proceso de transformación, estamos viviendo uno que va de a poco. Para que tener foco desde el momento cero, es necesario tener una estrategia que sea inspiradora, que esté comprendida por todos y que esté comunicada hasta el cansancio. Y por otro lado, que parta del propósito e impregne toda la organización. Que parta del propósito organizacional, que parta del propósito de para qué nos estamos transformando. ¿Para qué nos estamos transformando? Hace unos meses, en otro foro que hicimos toda una jornada de agilidad, hablaba el gerente de recursos humanos de una empresa con la que estamos trabajando, que ellos se están transformando, ¿no? Y él decía, para nosotros fue clave y fue disparador, es decir, permitió que fluyera una implementación de agilidad que todavía estamos acompañando en el momento en que entendimos cuál era el propósito de la transformación hacia la agilidad, que no era tener equipos Scrum, que no éramos nosotros mismos. El propósito de la agilidad es poner al cliente verdaderamente en el centro. Entonces, todas las decisiones que se tomaron desde cómo se organizaron los equipos, cómo se organizaron las tribus, las personas que quedaron liderando las tribus, los equipos, ¿qué pasa con el resto de la organización que no va a equipos ágiles? ¿Cómo se articula y cómo se integra? Todas las decisiones que se fueron tomando volvían al propósito, a que el cliente esté en el centro, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante tener un propósito, una estrategia que lo alinee y cómo pensar toda la organización, las interacciones, los procesos, los proyectos, el business as usual, como decimos habitualmente, el trabajo que hay que hacer y que no es proyecto, linkeando el propósito con el día a día. Nos gusta también decir por ahí que en un proceso como este el cambio es insuficiente, ¿no? Y nosotros entendemos por cambio a hacer las cosas diferentes. Y acá hay dos cosas que me gustaría decir. Que al igual que una oruga se convierte en mariposa pasando por un proceso que le lleva un tiempo y que lleva una transformación y que lleva dolor, pero que al final aporta belleza y aporta color, el cambio, la transformación organizacional está más relacionado con este ciclo que con un cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando queremos cuando queremos ir hacia la agilidad organizacional, nos va a doler, vamos a sufrir, vamos a tener quick wins o vamos a tener logros, vamos a tener fracasos o mejor dicho aprendizajes. Una de las cosas que también estamos seguros es que nos va a llevar tiempo.
el proceso de cambio cultural, en este caso hacia la agilidad, es un proceso que lleva tiempo. Entonces la agilidad requiere una transformación. La agilidad organizacional requiere una transformación, no solo un cambio. No cambio la estructura, no cambio al gerente general, no cambio a los líderes de equipo. Tengo que hacer una transformación, ¿sí? El cambio es una parte de la transformación, porque nosotros entendemos el cambio como también como una modificación en las cosas que hacemos, en cómo hacemos las cosas. En tanto que la transformación tiene que ver con el cambio de cómo pensamos las cosas, tiene que ver más con el ser, cómo concebimos. Si vuelvo a cuando empecé a hablar esto de tener en claro el para qué vamos a transformarnos, tener en claro para qué agilidad y por qué no un project management tradicional, por qué no otro marco de trabajo, eh, y las cosas que tenemos que hacer para llegar ahí, tiene que ver con una conciencia de lo que necesito cambiar para que en el tiempo haya una transformación, ¿sí? Entonces, relacionamos la agilidad organizacional más con la transformación. Los cambios, que son la evidencia de que algo se está modificando, son justamente esas, las evidencias que vamos viendo cuando miramos para atrás de los cambios que hubieron. Pero todo lo que no vemos como un cambio visible y de impacto es una transformación que va por debajo. Nuestra propia vida, nosotros decimos, cuando nos encontramos con un amigo o una amiga de hace mucho tiempo, decimos, estás igual. Y la verdad es que, si bien es un modismo o es una frase, digamos, por más que veamos similitudes, hay un montón de cosas que cambiaron y que son invisibles. Incluso fisiológicamente, nuestro cuerpo entre ayer y hoy no es el mismo. Y en las organizaciones pasa lo mismo. Hay un cambio que va sucediendo por más que no nos demos cuenta. Lo que sí nos empezamos a dar cuenta cuando miramos para atrás y vemos hitos, ¿sí?, que son importantes. Ahora, cuando yo tengo que diseñar o acompañar una transformación organizacional, tengo que identificar e incluso diseñar esos hitos de cambios que me van a permitir tener conciencia y saber que estoy yendo rumbo a una transformación. Otro punto que es importante es que sí, tenemos que reinventarnos. Como líderes, como organizaciones, tenemos que reinventarnos para cambiar el mindset, ¿sí? Pero no se trata solo de reinventarnos, se trata también de mantenernos reinventándonos, ¿no? De que la reinvención, el aprendizaje, el aprender, desaprender y volver a aprender en las situaciones en las que estamos sea una constante. Por suerte para nosotros, hace algunos años ya, no me acuerdo exactamente cuántos, se confirmó que nuestras neuronas, ¿sí?, tienen la capacidad de hacer sinapsis, es decir, de generar aprendizaje neurológico, ¿sí?, de hacer conexiones en nuestro sistema nervioso central para aprender cosas nuevas hasta el último día de nuestras vidas. Es decir, cuando una persona dice, no, yo soy así y no cambio más, bueno, lo que le podemos decir a esa persona es que si hay intención, la capacidad neurológica para aprender está. Ahora, si las personas individualmente tenemos esa capacidad neurológica para aprender hasta el último día de nuestras vidas, en las organizaciones, que está formada por personas que tienen la capacidad de aprender, también las organizaciones tienen capacidad de aprender y hacer nuevas sinapsis, ¿no? De hacer nuevas sinapsis, de encontrar nuevas maneras de trabajar, nuevas maneras de relacionarse, nuevas maneras de conversar, nuevas maneras de gestionar todo lo que hacen. Entonces, la buena noticia es que tenemos la neuroplasticidad, ¿sí?, o la capacidad neurológica de aprender a ser ágiles, ¿sí? Nos falta o estamos en proceso de aprender cómo hacerlo. Y estos insights, que venía comentando recién, tiene que ver con algunos stoppers o algunos impedimentos que vamos encontrando en las implementaciones que tienen que llamarnos la atención y estar en nuestro roadmap para atacarlos y para gestionarlos. Ahora, yo empecé hablando de propósito, ¿no? Y el propósito es eso que nos grita desde adentro, ¿no? Y lo hace cada vez más fuerte. El propósito es eso que nos moviliza. Es algo por lo cual queremos hacer algo. Y hace un tiempo que, de vuelta, tanto como la agilidad del propósito, es como que está
cualquier placa de Instagram o cualquier publicidad o cualquier libro que está de moda, vamos a ver la palabra propósito. Así como hoy ponemos agilidad o agile y aparece en un montón de frases, propósito pasa lo mismo. Es una palabra que se puso de moda, que celebro que así sea porque es un tema muy importante tanto a nivel individual como organizacional, pero tiene diferentes usos, como todos, ¿no? El propósito en la vida, más asociado con el sentido, con aquello que queremos hacer. El propósito, no sé si alguno leyó el libro de Ikigai, que también es el propósito, descubrir ese propósito, esa actividad o ese punto de encuentro donde se vinculan todos nuestros deseos, expectativas y nuestros talentos y demás. Después está el propósito como un emprendimiento o el propósito en el trabajo, ¿sí? El propósito de desarrollar nuestra actividad, el propósito de una marca, que se trabaja muchísimo también, y el propósito para una empresa, y etcétera, un sinfín de etcéteras. Lo importante es que el propósito está en todos lados. Y la verdad es que si está en todos lados es porque evidentemente tiene una utilidad y tiene un valor para las personas. ¿Y cuál es la utilidad que veo yo o que vemos nosotros en Impala con el propósito? Es que permite, libera un flujo de energía que nos pone en movimiento y que nos inspira a la acción. Y esa es la clave del propósito. El propósito, tanto en nuestra vida como en una organización, sirve en tanto y en cuanto nos pone en movimiento. La declaración de un propósito solo se vuelve relevante en la medida que genera una acción en esa dirección. Y esto lo digo para nuestra vida y para las organizaciones. Entonces, hay un montón de empresas que pasaron, que sus directores o su management pasó por un proceso de definir un propósito organizacional, misión, visión, valores. ¿Sí? Ahora, si ese proceso queda en ese escalón o en esa superficie, no sirve. ¿Por qué? Porque no impregna toda la organización, como estamos diciendo de la agilidad organizacional. El propósito tiene que estar vinculado con el día a día, con lo que vos y yo hacemos todos los días. ¿Sí? Tiene que estar, y además tiene que ser un criterio de aceptación, yendo a la agilidad. Tiene que ser un criterio de aceptación para lo que vas a hacer. Entonces, fíjense esto. El 87% que tiene que ver con el propósito, ¿no? El 87% de los entrevistados, y esto es una encuesta que hizo la Harvard Business Review, que se llama The Business Case for Purpose, dice el 89% de los entrevistados creen que una organización con un propósito definido tendría empleados más motivados. De esos, el 50% considera que su organización tiene una estrategia alineada con su sentido de propósito. Solo la mitad de las personas y los que respondieron a estos fueron ejecutivos de todo el mundo. Solo el 50% considera que la estrategia está alineada con el propósito. Fíjense qué llamativo esto, ¿no? Porque uno diría, che, la estrategia tiene que estar directamente linkeada con el propósito, tiene que ser un desprendimiento. Solo el 40% considera que hay una conexión entre los altos ejecutivos y los empleados del propósito. Es decir, que algunos consideran que el propósito es algo de los ejecutivos y no de los empleados llanos. La misión, la visión, los valores tienen que ver con los ejecutivos y con la alta plana y no con el día a día de los empleados. Que el 81% cree que las empresas orientadas a un propósito ofrecen productos y servicios de mayor calidad. ¿Sí? Que tener un propósito nos da mayor calidad. Y solo el 40% considera que el modelo de negocio y la operación están realmente alineados con un propósito declarado. Es decir, de esta muestra, que no es nada más que una muestra, lo que podemos sacar como conclusión es que la mayoría pensamos que el propósito es importante, es relevante, hace la diferencia, hace mejores negocios, hace mejor a las personas dentro de la organización, pero muy pocos de nosotros consideran que en las organizaciones en las que estamos el propósito y lo que sucede en el día a día está vinculado, con lo cual ahí tenemos una oportunidad gigante. ¿Sí? Y algo que con lo que me gustaría cerrar sobre el propósito es que, y esto es un sesgo mío, cuando yo le pensaba en propósito, decía, propósito, digamos, tiene que ser algo trascendente, tiene que ser algo que movilice, tiene que ser algo que me mueva a hacer un mundo mejor, ¿no? Pero después
pensando en las organizaciones y viendo en las implementaciones que vamos haciendo de agilidad y en las conversaciones con los líderes y con los equipos, digo, el propósito de una transformación no necesariamente tiene que hacer del mundo un lugar mejor. Y yo pensaba, si yo soy una empresa estatal que recauda impuestos, ¿puedo tener un propósito? Y mi propósito, si como recaudadora de impuestos es hacer del mundo un lugar mejor o de mi país un lugar mejor, ¿va a ser creíble? No lo sé. Digo, ahora, cuando me hacía esta pregunta, digo, no necesariamente tiene que ser un propósito eh, gigante, trascendente, que sea aspiracional para la mayoría del mundo, sino que tiene que ser, aunque no sea tan ambicioso, puede seguir siendo un propósito que nos movilice, ¿no? Digamos, y eso es algo que lo fui descubriendo con el tiempo. Que el propósito definido no sea enorme en ambición o en impacto, no le quita la posibilidad de que sea profundo, de que sea movilizante y que esté alineado con nuestros valores. Quizás lo que quiero hacer no es gigante, no va a salvar el mundo, pero es profundo para mí o para mi equipo o para la organización en la que estoy. Es movilizante porque nos genera energía que nos mueve y está alineado con nuestros valores, que esa es una de las claves. En última instancia, lo que lo hace útil y fértil al propósito es que nos pone en movimiento. Y cerrando con esto, yo pensaba, personas con propósito, energizadas y motivadas, con una intención de ir hacia adelante y generar impacto positivo en su metro cuadrado, repito, con intención de ir hacia adelante y generar un impacto positivo en su metro cuadrado, definitivamente deben hacer del mundo un lugar mejor para vivir. Entonces, nuestro propósito puede ser que no sea hacer del mundo un mejor lugar. Ahora, si nosotros estamos bien, si estamos energizados, si queremos generar impacto, si estamos motivados, vamos a hacer por lo menos de nuestro metro cuadrado y la gente que está alrededor nuestro, del mundo, un mejor lugar. La gran pregunta que es cómo hacemos para que el propósito impacte en cada aspecto de la organización, cada decisión y cada acción. Les cuento brevemente cuál es nuestra experiencia transitando procesos como este, el de transformar o acompañar una transformación de una organización a una agilidad organizacional, ¿no? Esperen que yo mientras voy mirando los chats también. Primer paso, definir un propósito. O definir el propósito, o mejor dicho, encontrar el propósito. Como les contaba el caso de este gerente de recursos humanos que decía, nosotros nos transformamos hacia la agilidad en el momento en que entendimos que lo hacíamos para, plin, 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 ¿no? Cada uno rellena su base. Sensibilizar, echar un manto de realidad para los líderes. Un manto de realidad, vas a sufrir, va a doler, no se van a quedar todos, te va a llevar tiempo, no te apures, no seas ansioso, porque esto va a llevar un tiempo, hay que cambiar una cultura. Entonces, esa parte de sensibilizar es una responsabilidad nuestra. Bajada de objetivos con foco en el outcome, no bajada de objetivos con foco en el output, no de lo que presionar a la gente para que entregue algo, sino que todo lo que esté trabajando tenga foco en aportarle valor al cliente y a la organización y a ellos mismos, a las mismas personas. Definir los valores y principios que deben estar presentes para sostener la transformación. No podemos pasar de alto esto, de que es una transformación, como dijimos antes, que lleva un tiempo, pero que tiene que estar sostenida, basada, parada, a pie firme sobre valores o sobre principios. Y eso tenemos que estar todos de acuerdo o estar todos alineados en esos principios. Aterrizar esa abstracción del propósito y de la estrategia en resultados. ¿Y cómo hago eso? Bajándolo a objetivos, bajándolo, no sé si usan OKRs, a Key Result, esos Key Result, bajarlos a su vez a... perdón, ahí pregunta Marco, dice cómo definís outcome. Impacto, valor, es lo que está generando, ¿no es cierto? Yo puedo tener como output esta presentación, ¿sí? Yo hice la presentación. Ahora el outcome que yo busco con esta presentación es que ustedes se lleven información que les sirva para su día a día, ¿sí? El outcome es el impacto. Decía, bajar esa abstracción a resultados por medio de objetivos, de key result, de tareas, de lo que sea, ¿sí? Esperen que... Ahí está.
y la revisión y redefinición del WOW o del way of working, ¿no? Del modo en que trabajamos, cómo lideramos, cómo nos comunicamos, cómo nos medimos, cómo nos compensamos, ¿sí? En todos los cómo, todo lo que el way of working, el modo de trabajar que tenemos juntos en esta organización y que lo usamos en el día a día, hay una revisión en base a los objetivos que pusimos antes, que están alineados con el propósito y con los valores y principios que queremos que guíen esta transformación. Entonces, agilidad organizacional, y para cerrar porque ya estoy en hora, la agilidad organizacional, seguramente todos los que ya estuvieron en conversaciones de agilidad han escuchado de la diferencia entre ser ágil y hacer ágil, ¿no? Digamos, y esta es una distinción que me gusta mucho, porque la agilidad organizacional se logra cuando se está siendo ágil. Cuando desarrollamos un mindset ágil, cuando el mindset predominante es el ágil, cuando nuestros procesos están pensados y discurren de una manera ágil, cuando estamos sosteniendo una cultura ágil. ¿Y cómo se sostiene una cultura? Con los hechos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Y diseñar una estructura ágil y dinámica. ¿Y por qué no lo dejé en ágil y puse dinámica? Porque a mí más que estructura me gusta hablar de organización, pero sé que no está tan difundido. Entonces, cuando nosotros pensamos en una estructura ágil, pensamos en células y demás. Pero más que estructura, a mí me gustaría evolucionar al término de organización. ¿Por qué? Porque tiene que ser dinámico como nos organizamos. No tiene que ser una estructura que esté plantada en un organigrama. Tiene que ser una manera de organizarnos que responda a qué? Que responda a agregar valor al cliente, que es una de las finalidades o la principal de la agilidad, de volvernos ágiles. Entonces, nos vamos a lograr transformar o vamos a estar transitando el proceso de transformación hacia una agilidad organizacional cuando desarrollemos un mindset ágil o mientras desarrollamos un mindset ágil, cuando vayamos migrando nuestros procesos y rediseñándolos hacia la agilidad, cuando sostengamos la cultura con dichos y hechos hacia la agilidad y cuando nuestra manera de organizarnos nos permita fluir hacia la agilidad. Sigan disfrutando del festival que ya se termina. Quedan mis datos de contacto ahí. Y ahora abro micrófono y leo el chat. Si tienen alguna pregunta, comentario, feedback, es todo bienvenido. Francis Ferreira dice qué profunda y bella frase. Gracias, Francis. Como les contaba antes, esto es un adelanto de un libro que vamos a estar sacando en un par de meses. Así que si me buscan ahí por las redes, cuando salga el libro les avisamos para que puedan leerlo. Y tiene muchas más de esas frases. Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, bien. Dime. Nada, muy encantado de tu charla, muy interesante, súper conectado con ella. Creo que relatas mucho de lo que en este momento trato de hacer dentro de la organización, utilizando muchas herramientas, ¿no? Que no hay, como digo yo, dentro de la organización, no está la fórmula escrita de cómo se debería hacer, sino de intentar y probar con lo que ese cóctel de herramientas o de acciones que hacemos para que podamos llevar a la acción, pues esta implementación, por lo menos el tema del agilismo, ¿no? Y sucede mucho, ¿no? Y digamos en la organización en la que estoy, ya llevamos más o menos 2 años, 3 años haciéndolo y empezamos como tú lo relatas, ¿no? Desde el implemento ágil, tratando de implementar marcos y de alguna manera uno dice, oye, soy ágil porque implemento un marco como Scrum, ¿no? Y esto es común, ¿no? Porque la gente cree que esto es ser agilista, ¿no? Entonces soy súper ágil porque hago todos los eventos, porque utilizo Kanban, porque utilizo X. Y es eso, ¿no? Y la gente después como que nos vamos dando cuenta, venga, esto tiene una esencia diferente, es que no es solamente para células, sino a nivel organizacional. Por eso me interesó bastante esto, porque realmente dentro de la organización ando haciendo un tema muy estratégico de vender esta idea, ¿no? De que sean por eso te decía, empoderar también a las cabezas que de alguna manera como que saben que sí quieren hacerlo,
pero como que sienten que en algún momento esto puede como gastar un poco más del esfuerzo de la empresa que debería estar orientado a la operación, ¿no? Entonces ese trabajo de día tras día, como tratando de mostrar esos resultados, implementar OKRs para poder incluso alinear las estrategias de arriba, porque muchas veces es como, bueno, ¿y cuál es tu objetivo? ¿Qué has hecho? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es tu cuál es tu hoja de ruta en 5 años? Equipo de gerencia, ¿cómo están? Venga. Y empieza uno como a incomodarlos a ellos, y a mí me sirve mucho esa estrategia, ¿no? Y como que, venga, ¿y por qué molestan tanto? ¿Por qué está pasando eso? Nosotros somos una organización chiquita, alrededor de 40 personas, pero realmente hemos crecido bastante. Al inicio de la pandemia, estamos acá en Colombia, somos una fábrica de software y hacemos software para mucho cliente extranjero. Y esto nos ha servido mucho, de verdad. Estoy tras de eso, estoy tras seguir vendiendo el ejercicio. Creo que funciona. Tenemos un proyecto integrador que hace que todas las áreas estén alineadas o buscando eso, que se alineen, alinear OKRs estratégicos contra OKRs tácticos de cada área y que no sea eso, ¿no? Como ustedes son esta área y mátense ustedes allá como puedan, no, sino venga que usted hace parte de la cadena de valor de todo el producto y usted Claro. como revenue, usted como operaciones, usted como TI, usted hace parte de esto, venga. Y ese tipo de Bueno, cosas, como que hay mucha resistencia, pero funciona. O sea, yo sí, sé que en sí. algún momento va a funcionar bastante. Totalmente. Y ahí lo que necesites que te pueda ayudar, estamos en contacto. Súper, ¿Sí? súper, ya te envié a LinkedIn la Ah, invitación. Muchas buenísimo. gracias. Desde ayer. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Marcos dice, gracias Diego, muy clarificadora tu charla, me ayudó para aclarar mucho la idea que trabajo con Juan Francisco. Quedo a la espera de tu libro. Abrazos, bueno, buenísimo. Ojalá podamos sacarlo pronto. Ya vamos a estar ahí. Bueno, si no hay más comentarios, preguntas, cerramos. Muchas gracias por estar ahí, por el espacio y bueno, estamos en contacto por las redes y actualizándonos y sigamos transformando organizaciones desde un propósito y que buscan un propósito. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego.